Buenas tardes, quisiéramos desarrollar un pequeño tema hoy, hacía días que estábamos por hacerlo, aprovechamos ahora que estamos dando una asignatura en la maestría Teorías Cognitivas y nos acercamos a Descartes. Esta es una deuda que teníamos con Renato Descartes. Muchas veces hoy ocurre que la gente critica el racionalismo de Descartes sin apenas entender qué fue lo que ocurrió, en qué época vivía y cuál fue el aporte real de este genial pensador a la historia de las ciencias y de la filosofía. Dos cosas quiero decir. Primero, Descartes no era cualquier filósofo. No estamos hablando de una época histórica cualquiera. Descartes vivió la misma época de Galileo Galilei. Y como se sabe, hubo momentos en que tuvo libros ya terminados y se limitó a publicarlos por el temor de lo que pudiese pasar viendo lo que ocurría delante de sus ojos con el juicio de Galileo Galilei. Galileo Galilei no era cualquier pensador, pensador inmenso, genial, con un reconocimiento enorme, y la iglesia se atrevió a llevarlo a juicio, no se atrevió a matarlo como Giordano Bruno, pero lo llevaron a juicio y le hicieron sufrir vía crucis intelectual. Dicen que al final Galileo tuvo que retractarse. Esa es la época que le toca vivir a Renato Descartes. Primero, Renato Descartes además era un gran matemático, con aportes fundamentales a las matemáticas. Hoy, cuando usamos las coordenadas cartesianas, a veces no nos damos cuenta que estamos viendo a un conocimiento que nos dio Renato Descartes. La geometría analítica es parte del conocimiento que nos hereda Renato Descartes. Renato Descartes, además, yo y mucha gente consideramos que su filosofía, este discurso del método, que él lo publica como prefacio a un libro de ciencias, ni siquiera fue un libro aparte. Recuerden que Descartes había elaborado un libro sobre dióptrica, meteoros y geometría, intentando explicar que estos tres textos, dióptrica, meteoros y geometría, en dióptrica se ocupaba del problema de la refracción de la luz, el lente. Algún tiempo antes él había elaborado un dispositivo para tallar lentes, él había dado cierto reconocimiento en la notación. El texto de meteoros abordaba temas sobre las lluvias, fenómenos meteorológicos, fenómenos naturales, meteoritos, etc. Y en geometría, fíjense que se dice que este texto de geometría lo escribió en apenas pocos meses, rapidito, para incluirlo, porque le parecía que era muy pequeño el volumen que había elaborado, y ahí funda el álgebra moderna, nos propone las coordenadas cartesianas, la geometría analítica, etcétera, etcétera. Pero lo queríamos decir. Después, tiempo antes de publicar ya el libro, él se da cuenta que necesitaba una introducción o tal vez un prefacio para explicar que en estos tres momentos del texto había un mismo método científico, ¿verdad? Y para explicar el método científico que él había utilizado, pues él escribe un prefacio, y a ese prefacio, a esa introducción a este libro, él le llama Discurso del método para el bien dirigir de la razón y buscar la verdad en la ciencia. Y ese texto es tal vez reconocido como uno de los textos más geniales escritos en la filosofía europea, del continente europeo, y el iniciador de la filosofía moderna, del racionalismo. ¿Cuál es la importancia histórica del racionalismo? Yo quiero hoy traer eso a relieve, porque hoy en día le damos con el hacha al racionalismo y a veces no entendemos ni siquiera de qué se trata. Voy a decir dos cosas y con eso cerramos el video para no cansar. Importancia del racionalismo. Primero, Descartes desconoce todo principio de autoridad que no se base en la razón. No lo está haciendo hoy, lo está haciendo en una época donde el catolicismo quemaba a la gente. Y toda la autoridad de la verdad venía impuesta por el dogma católico. Ahí en Europa. Y había tribunales de la Inquisición que se enfrentaban a un hombre como Galileo, que había inventado el telescopio y ponía los hechos sobre la mesa y lo obligaban a retractarse. Entonces la verdad era patrimonio ¿de quién? La autoridad. Autoridad que descansaba en las instituciones, en el caso de esa. Autoridad que descansaba en la tradición. A veces aquí en Oaxaca defendemos las tradiciones sin darnos cuenta que en la tradición también hay vestigios de autoridad impuesta católica que nosotros no tenemos por qué reconocer aquí en el territorio de la náhuatl. Si alguien quiere creer, adelante, pero eso no tiene que imponérselo a todo el mundo obligado. Descartes se
enfrentó a esa autoridad. Incluía usted también la autoridad de los mayores y de los padres. Y él decía, no, la autoridad debe basarse en la razón. Y Descartes inaugura la subjetividad europea, eurocéntrica, que después de vino este individualismo que nos ha hecho tanto daño, hay que reconocer y criticar eso. Pero lo que no podemos dejar de reconocer es que el paso hacia la búsqueda de la razón como argumento para defender la verdad frente a la autoridad de instituciones que en una época hacía tanto daño, fue un momento revolucionario. Fue innegablemente un momento de avance. Y Descartes decía, pues hay que dudar de todo. Pero ¿de qué no puedo dudar? ¿De qué principio inicial no puedo dudar? Y él se respondió, pues no puedo dudar de que yo dudo. No puedo dudar de que yo pienso. Pero hoy en día a veces hay quien habla del pienso. Yo he escuchado conferencistas que dicen, pienso, luego existo, porque Descartes nada más veía la razón, no veía la emoción. No es un invento, es una mala lectura de Descartes. El pensamiento para Descartes significaba mucho más de lo que significa hoy el pensamiento. El pensamiento para Descartes incluía la totalidad del ser humano. El pensamiento también incluía emociones, también incluía amor, incluía éxtasis. O sea, pudiéramos decir, me quedo en éxtasis, luego existo. Amo, luego existo. Soy comunal, luego existo. Razono, luego existo. Todo eso está en el cogito ergo sum de Descartes, en el pienso de Descartes está la totalidad humana, no está solo la razón lógica, deductiva o inductiva como se ha querido hacer creer en los debates. ¿Y por qué razón Descartes postula al sujeto como el que debe establecer los criterios de la verdad en base a la razón? Bueno, porque está en una época donde el sujeto está expulsado de esta posibilidad y la verdad se le da a entes que la imponen de forma abrupta y muchas veces violenta hacia las personas. Si uno se desplaza a la época de Descartes, uno descubre que realmente este pensador nos regaló, nos dio un momento importantísimo en la historia de la filosofía. Esas dos cosas yo quería hoy precisar. Esas dos elementos importantes quería yo hoy precisar. Primero, que Descartes destrona todo principio de autoridad que no se basa en la razón, que en ese momento fue un paso de avance. Hoy podemos discutir esto, podemos discutir muchísimo. Y segundo, que Descartes, cuando habla del pienso, luego existo, no se refiere solo al proceso mental del pensamiento que pudiéramos poner en contra de la imaginación, de la creatividad, de la emoción o de la voluntad. Ese pienso de Descartes es un pienso integral, total, donde él mete al ser humano rescatando y validando la importancia de la subjetividad humana en la búsqueda de la verdad por encima a las instituciones. Le damos las gracias por estar con nosotros, por seguirnos, por darnos la posibilidad de compartir estos pequeños momentos. Nos vamos y nos vemos, como dice Jesús, y chao.